Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en este día tan especial, 10 de octubre de 2025. Hoy venimos cargados de una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a sorprender. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han conquistado corazones a nivel internacional, **Can Yaman y Demet Özdemir **. Prepárense porque lo que les vamos a contar es de esas sorpresas que cambian el panorama por completo, un giro de guión que pocos esperaban y que promete reescribir capítulos enteros en sus exitosas carreras. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos que nos tienen al borde de nuestros asientos, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de **, suscribirse y activar la campanita **. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y por supuesto, más noticias impactantes como esta. Bueno, vamos directo al grano, porque la tensión se puede cortar con un cuchillo. Hoy, 10 de octubre de 2025, se ha confirmado extraoficialmente, se ha anunciado de forma incipiente, llamémoslo como queramos, pero la realidad es que hay un movimiento que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, ha puesto a temblar a la prensa del corazón y ha encendido todas las alarmas de la industria del entretenimiento. Ustedes recordarán, por supuesto, la química explosiva, la conexión magnética, la electricidad palpable que ambos demostraron en la exitosa serie Erkencikus **. Esa serie no solo fue un fenómeno en Turquía, rompiendo récords de audiencia y generando un fenómeno fan sin precedentes, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, catapultando a Can y a Demet a la fama global y convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. La química entre ellos era tan innegable, tan genuina, que muchos soñaron con verlos juntos, no solo en pantalla sino también en la vida real. Y aunque sus caminos parecieron tomar rumbos distintos tras el fin de las grabaciones, con proyectos individuales que los llevaron por diferentes direcciones, los rumores, las esperanzas y los deseos de los fans nunca cesaron por completo. Pero esto que ha ocurrido hoy, amigos, va mucho más allá de un simple reencuentro para un proyecto pequeño, una colaboración esporádica o una aparición pública. Estamos hablando de algo que podría redefinir sus carreras, que tiene el potencial de ser un hito en la historia del cine y, quién sabe, quizás algo más íntimo. La información, que ha llegado a nosotros a través de fuentes muy fiables y bien conectadas en el círculo de la producción y la industria del entretenimiento turco e internacional, apunta a un proyecto de **gran envergadura **, un proyecto que promete ser revolucionario. Y cuando digo gran envergadura, hablo de una producción que se perfila para ser un evento cinematográfico de primer nivel, con ambiciones globales, un presupuesto considerable y un equipo creativo de primerísima línea. Se rumorea, y ojo, que hay fuertes indicios, declaraciones veladas y movimientos que sugieren que esto es más que un rumor flotando en el éter de Internet, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían uniendo fuerzas nuevamente, pero esta vez en un contexto completamente diferente, más maduro y ambicioso. Estamos hablando de una película, sí, una película de alto presupuesto, con proyección internacional, destinada a salas de cine y a las principales plataformas de streaming a nivel mundial y, lo más fascinante, con un guión que se perfila como algo nunca antes visto en sus trayectorias, una historia que promete explorar nuevos territorios artísticos, **. Imaginen esto, Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su imponente presencia física y su capacidad para interpretar roles intensos, seductores y a menudo apasionados, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su talento actoral versátil y su innegable presencia magnética en pantalla, trabajando juntos de nuevo. Pero esta vez las filtraciones sugieren que no serán los protagonistas de una comedia romántica ligera, aunque su química inicial se prestaba maravillosamente a ello. Las primeras informaciones, que aún son fragmentarias pero muy prometedoras, apuntan a un **, giro dramático, una historia que explorará facetas más profundas y complejas de sus personajes **, un guión que se aleja de las fórmulas convencionales para adentrarse en terrenos más arriesgados. Se habla de géneros como el **, thriller psicológico **, donde la tensión y el suspense serán protagonistas, o quizás un **, drama histórico con tintes de romance **, pero un romance complejo, lleno de matices, desafíos y pasiones ocultas, lejos de lo que habíamos visto en Erkencikus. Esta es la clave de lo que está generando tanta expectación y debate. No se trata solo de verlos juntos.
Ese otra vez de revivir la magia de Erkencicus, sino de ver cómo abordan roles que pondrán a prueba sus límites actorales, que les permitirán demostrar un rango interpretativo más amplio y consolidar su imagen como actores versátiles y con potencial para roles de mayor profundidad. Y aquí viene la parte que nos pone la piel de gallina, la que aviva las conversaciones en foros y redes sociales. ¿Qué significa esto para sus carreras individuales? Can Yaman ha estado explorando proyectos internacionales con gran éxito, especialmente su participación en la serie italiana **Violeta como el mar**, que ha tenido una acogida muy favorable y ha demostrado su capacidad para desenvolverse en producciones no turcas. Por su parte, Demet Özdemir también ha estado involucrada en producciones de prestigio dentro de Turquía y ha ampliado su alcance con proyectos que exploran diferentes géneros. Este nuevo proyecto cinematográfico, de confirmarse totalmente y de ejecutarse con la ambición que se proyecta, les daría una plataforma aún mayor, una oportunidad de solidificar su estatus como estrellas globales en la gran pantalla no solo en la televisión. Sería un salto cualitativo importante en sus respectivas carreras, abriendo puertas a producciones de Hollywood o de otras industrias cinematográficas de primer orden. Las fuentes hablan de que el acuerdo se ha cerrado en los últimos días, de ahí la sorpresa y la rapidez con la que ha comenzado a circular la noticia. Parece que los productores llevaban tiempo intentando reunir a esta dupla icónica, consciente del potencial que tienen juntos, pero las agendas apretadas, las propuestas no habían encajado hasta ahora. Y ahora, con este guión ambicioso sobre la mesa, la química entre ellos todavía latente en la memoria colectiva y el innegable potencial taquillero y de impacto mediático, se ha dado el sí, quiero cinematográfico **. Aún no se han revelado los nombres de los directores o guionistas, pero se sabe que son profesionales de renombre con un historial probado de éxitos en el cine internacional, lo que añade aún más peso y credibilidad a la magnitud del proyecto. Se habla de directores que han trabajado en películas aclamadas por la crítica y que tienen una visión artística muy definida, lo que sugiere que no se trata de un proyecto improvisado, sino de una apuesta seria y calculada. Además de la película, y es una especulación que no podemos ignorar dada la historia y la conexión entre ambos, también se aviva la posibilidad de que este reencuentro en un proyecto tan importante pueda reavivar el interés en su relación personal **. Ustedes saben que durante el rodaje de Erkencicus hubo muchísimos rumores, una marea constante de especulaciones sobre un posible romance entre Can y Demet. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la conexión era innegable para los fans, la chispa era visible en cada escena que compartían. Verlos trabajando juntos de nuevo, inmersos en historias apasionadas, en escenarios cinematográficos de primer nivel, podría significar que hay una segunda oportunidad para ellos, un capítulo nuevo en su historia personal. Es una pregunta que muchos se hacen y que, francamente, añade un ingrediente de morbo, de romanticismo y de intriga a esta noticia. No podemos afirmar nada al respecto, es pura especulación, pero en el mundo del espectáculo, a veces la ficción se mezcla con la realidad de formas inesperadas, y los fans, siempre ávidos de finales felices, no dejan de soñar con ello. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que el impacto en las redes sociales ha sido brutal **. Desde que la noticia comenzó a circular, los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y Erkencicus han explotado, se han convertido en trending topics globales en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de todo el mundo, de todas las edades y nacionalidades, están compartiendo viejos clips, fotos icónicas de la serie, memes, y expresando su emoción desbordante, sus teorías sobre este nuevo proyecto y sus esperanzas para el futuro. Es una muestra contundente del poder de su conexión con el público y de lo mucho que se les extrañaba juntos en un proyecto de esta magnitud. Este anuncio no solo es una noticia importante para la industria cinematográfica y televisiva, sino un verdadero evento para los millones de seguidores que han crecido con ellos, que han vibrado con sus interpretaciones y que han seguido sus trayectorias con fervor **. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta película? Siendo realistas, no tendremos muchos detalles concretos hasta que se haga el anuncio oficial por parte de los estudios de producción, cuando se revelen los nombres de los directores, guionistas y el título provisional de la película. Pero basándonos en la trayectoria de ambos actores, en su evolución artística y en la tendencia de las producciones turcas que buscan expandirse globalmente con calidad y ambición, podemos esperar una historia bien contada, con una cinematografía cuidada y estéticamente impresionante y, por supuesto, interpretaciones que prometen ser memorables y conmovedoras **.
Imaginen los vestuarios de época si es un drama histórico, la ambientación inmersiva si es un thriller psicológico, la banda sonora que acompañará la narrativa, todo pensado para crear una experiencia inolvidable para el espectador. Y por supuesto, la química entre Khan y Demet, esa chispa que todos recordamos, será un ingrediente clave, un elemento diferenciador, sea cual sea el género que exploren. La fecha de inicio de rodaje aún no está confirmada, pero se espera que las grabaciones comiencen a ** principios de 2026 **, lo que significa que podríamos estar viendo esta película en las salas de cine de todo el mundo o disponible en las principales plataformas de streaming a ** finales de 2026 o principios de 2027 **. Todavía queda un poco de espera, pero la anticipación ya es absolutamente enorme. Este es el tipo de noticia que pone a toda la industria a hablar, que genera expectativas enormes y que, sin duda, impulsará aún más la carrera de estos dos talentosos artistas, consolidando su presencia en el panorama del entretenimiento internacional. Personalmente, como creadores de contenido y como fans de sus carreras, estoy increíblemente emocionado y expectante. Erkenzicus fue una serie que marcó un antes y un después, y ver a Khan y Demet juntos de nuevo en un proyecto tan ambicioso, con potencial para romper esquemas, es un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Creo firmemente que este proyecto tiene el potencial de ser un verdadero éxito de taquilla y de crítica, demostrando una vez más el poder de las estrellas turcas para cautivar a audiencias globales y la capacidad del cine turco para producir historias de calidad universal. En resumen, la noticia de hoy, 10 de octubre de 2025, es que ** Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenzicus, se reunirán nuevamente en una gran producción cinematográfica internacional ***. Los detalles específicos aún son escasos, pero la emoción y la expectativa son palpables. Este proyecto promete explorar nuevas facetas de su talento actoral, desafiar sus límites interpretativos y consolidar aún más su estatus como estrellas globales. La especulación sobre un posible reencuentro personal, alimentada por su historia y la intensidad de su reencuentro profesional, añade un toque de romanticismo y morbo a esta sorprendente y emocionante noticia. Y hasta aquí, queridos espectadores, llega nuestra dosis de hoy. ¿Qué tal sorpresa? ¿Verdad? Estamos seguros de que esta noticia les ha dejado pensando, analizando, imaginando y sobre todo muy emocionados. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué tipo de papel les gustaría ver que interpreten en esta nueva película? ¿Creen que hay algo más allá de lo profesional entre ellos, un futuro que podría escribirse junto a las líneas del guión? ***, dejen todos sus comentarios abajo, ***, queremos leer sus pensamientos, sus teorías, sus deseos y sus expectativas para este nuevo e intrigante proyecto. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sorprendido gratamente y si quieren seguir al tanto de todas las noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen *** me gusta, ***, eso nos ayuda un montón a saber que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. ***, compartan este vídeo *** con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y Demet Özdemir. Corran la voz. La emoción es contagiosa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y *** activen la campanita *** para recibir todas las notificaciones. Son parte fundamental de esta comunidad y no queremos que se pierdan absolutamente nada. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más contenido exclusivo. Hasta la próxima.